Sí, que es lo que recordamos de lo que comenzamos a ver el martes pasado sobre movimiento armónico simple. Bueno, yo de lo que recuerdo, Sí, empezamos, bueno, viendo lo de el ejemplo de la masa resorte. sí, Y le estábamos viendo la comparación de las diferentes gráficas que generaba su posición, su velocidad y su aceleración con respecto del tiempo. Y o- estábamos viendo cómo se relacionaban entre ellas. ok, bien. Habíamos visto un caso muy concreto de, bueno, unas condiciones iniciales concretas, ¿no? Sí, Habíamos, bueno, ¿recuerdan qué forma tenía la, cómo se llama la ecuación diferencial que describe el movimiento armónico simple? O sea, ¿cuál es la ecuación diferencial que lo caracteriza, que sabemos que va a describir este movimiento? Es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más la constante de resorte entre la masa del bloque por la posición que depende del tiempo, profe. Exacto. Entonces, así vagamente, ¿no? Aplicamos la segunda ley de Newton para el bloque, donde la fuerza tenía esta forma, ¿no? Era la ley de Hooke, básicamente. Y entonces, al sustituir en la segunda ley de Newton, hacer un poquito de álgebra, podemos obtener la ecuación diferencial que acaban de mencionar. Entonces, la segunda derivada de la función posición, que sabemos que va a depender del tiempo, el bloque no va a estar en reposo, se va a estar moviendo. ¿Ok? Tenemos segunda derivada respecto al tiempo, más, aquí voy a introducir el término que habíamos indicado a la clase pasada, el omega 0 al cuadrado, frecuencia angular, si no por mal recuerdo. exactamente, la frecuencia angular. Por la función del tiempo, la posición como función del tiempo nuevamente, y esto está igualado a cero. Entonces, esa es la ecuación diferencial que va a caracterizar a un movimiento armónico simple. Este va a ser su huella digital, vamos a llamarlo así. ¿Ok? Entonces, ustedes ya lo trabajaron también, encontraron las soluciones, discutimos un poquito y algo que quedamos muy de acuerdo fue que esta ecuación diferencial pues está sujeta a las condiciones iniciales, ¿no? ¿Ok? Y en este caso, para conocer bien la solución, necesitamos dos condiciones iniciales, ¿no? Uno para la función y otro para su derivada. Y ya con eso podemos fijar algunas constantes. Bueno, nosotros abordamos un caso muy concreto en donde consideramos qué cosas, si recuerdan, qué condiciones iniciales abordamos y qué fue que utilizamos como herramienta para describir las gráficas. Velocidad inicial, Ajá, velocidad inicial, o sea, voy a ponerlo así. ¿Qué valor le dimos a la velocidad? Cero. Cero. O sea, dijimos que el bloque partía del reposo. ¿Ok? Esto en t igual a cero. Cero segundos. ¿Y la posición? Era A, que era Era diferente A. a la... Ajá, sí. Le habíamos dicho que era una posición alejada del punto de equilibrio y que podemos llamar A. Entonces, eran nuestras condiciones iniciales. Bueno, resulta que podemos nosotros escribir de manera más general nuestra solución. Entonces, aquí déjenme escribir
cuál va a ser la forma que vamos a estar trabajando. La que encontramos, repito, la clase pasada, o la que abordamos, satisfacía o cumplía estas condiciones iniciales. Pero en general, ¿ok? En general podemos trabajar la siguiente solución. Y van a ver que tiene la misma información. Vean, podemos escribir la posición como una función del tiempo de esta manera. Como un parámetro A, ¿ok? Que es justamente la amplitud inicial o máxima a la cual va a desplazarse nuestro bloquecito, ¿ok? Multiplicado por una función que vamos a elegir como el coseno de lo siguiente. Omega 0 por t, ¿ok? Más phi. ¿Ok? Donde phi vamos a tomarla, o vamos a llamarla fase. Va a ser una fase. ¿De acuerdo? Entonces, esta fase va a tener la información de las condiciones iniciales. Va a ser lo importante. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos volver a caer en la situación pasada, es decir, cuando la velocidad es 0 y la posición del bloque es la máxima A, en t igual a 0, pues podemos tomar phi igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Vale, entonces, phi guarda información de las condiciones iniciales. Por ejemplo, vamos a hacer, a ver, vamos aquí a apoyarnos de unas gráficas para ir viendo la importancia de esta phi. Vamos a considerar al menos 3 casos posibles, 3 situaciones. Aquí tenemos el eje X. Ok, y vamos a suponer con esta línea en color rojo que voy a dibujar, ese es nuestro punto de equilibrio, ¿de acuerdo? El X0. Entonces, imaginemos que en la primera situación tenemos el bloque ubicado en la siguiente posición. Aquí está nuestro bloque en esta posición, A. Y bueno, evidentemente el resorte está estirado. ¿Ok? En una siguiente situación encontramos al bloque en esta otra posición. ¿Ok? Aquí el resorte no está ni comprimido ni elongado. ¿Ok? Pero el bloque aquí ya lleva una velocidad que podemos tomar diferente de 0. ¿Ok? Y en una última situación, imaginemos que el bloque ya está en esta posición. ¿Ok? Ya el resorte está comprimido. Perdón, aquí lo dibujo mejor. El resorte está comprimido. ¿Ok? Y se encuentra en una posición que vamos a llamar menos A. ¿Ok? ¿Podrían decirme cuál es el valor de la phi en cada caso? Es decir, ¿cuál es el valor de la fase en cada situación aquí vista? En el primero es 0. En el primero es 0. Ok, entonces aquí la fase es 0. Muy bien. Cuando eso sucede, estamos describiendo esta situación. El bloque está colocado en una posición por adelante del punto de equilibrio. Muy bien. Aquí, A sobre 2, la fase. tal vez. Recordemos, por ejemplo, que la fase, ¿qué unidades debe de tener? Grados, profe. O radianes. De hecho, a nosotros vamos a trabajar mucho con los radianes. Entonces, la fase tiene que tener unidades bueno, sí, tiene que medirse en radianes. Entonces, si es A entre 2, pues ya no coincide porque la A se mide, bueno, tiene unidades de longitud. Entonces, ¿qué phi
estaría describiendo esta situación. Cuando el bloque está ubicado en la posición x0, es decir, está en el punto de equilibrio, pero tiene una velocidad distinta de 0. Para todos los casos es Pi cero. medios. Pi medios. Pi medios. Pi medios. Exactamente. Pi medios. ¿Vale? Entonces, si ustedes fijan las condiciones iniciales, van a encontrar que la fase phi toma este valor, pi medios. Y finalmente, si el bloque se encuentra en esta otra posición, en menos a, es decir, por atrás del punto de equilibrio, Pi. la fase sería pi. Exactamente. ¿Vale? Entonces, conclusión, dependiendo de dónde se ubique el bloque al tiempo t igual a 0, va a ser el valor de esta phi. Aquí elegimos phis bastante bonitas, ¿no? 0, pi medios y pi. Pero puede tener cualquier otro valor, ¿eh? Pi cuartos, pi doceavos, pi sextos. Todo va a depender de dónde dónde es ubicado el bloque al inicio de su movimiento. Entonces, esta phi va a ser muy importante, muchachos, porque como vemos, nos identifica la posición inicial. Y ya en la parte práctica, es decir, cuando comenzamos a resolver algunos ejercicios, ustedes tienen que tener mucho cuidado en cómo fijan la phi. En el curso pasado, por ejemplo, les comento simplemente, cuando se resolvían algunos ejercicios, algunos compañeros omitían la phi. Decían, lo toman como phi igual a 0. Es decir, asumían que el bloque iniciaba en esta posición. ¿Ok? Entonces, bueno, pues de eso no estamos seguros. Habrá que justificar bien por qué phi vale 0 y si es el caso, ¿vale? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, muchachos, con la solución. Esta va a ser la solución que vamos a estar trabajando en general. Bueno, no hay una pregunta. Entonces, Sí. la fase nos representaría más o menos como la posición en la cual se encuentra nuestra onda a ese instante de tiempo. O con esa... Ok, bueno, primera observación. Aquí no estamos hablando de ondas. Ok. Ok, eso no vemos todavía ondas. Ok, entonces, entiendo que tal vez la figurita que hemos visto de la posición nos pueda recordar una onda, pero no es una onda. Ya veremos adelante por qué. La segunda parte de phi, sí, la fase phi nos dice en dónde estaba tu objeto, tu bloque en este caso, al inicio de su movimiento. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres situaciones muy concretas. Cuando phi vale 0, en esta forma general, le estamos diciendo, ok, mi objeto se encontraba a una distancia por adelante de mi posición de equilibrio, o sea, las x positivas. Si pones phi igual a pi medios aquí, estás diciendo, mi objeto en t igual a 0 se encontraba justo en el punto de equilibrio. Y si pones phi igual a pi, le estás diciendo a la función aquí, mi objeto se encontraba en t igual a 0 en la posición menos a, es decir, en las x negativas antes de mi punto de equilibrio. Ya, sí. ¿Sí? Sí, Ok, sí. Ya quedó más claro. vale. Entonces, bueno, recordemos, a ver, voy a hacer otra figurita aquí. ¿Cómo se va a ver la gráfica de la posición con función del tiempo? A ver, vean. Recuerdan que les había dicho que era como girar la figura de la onda senoidal. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo arrancaría? Empezaremos en esta posición, ¿no? Aquí. Perdón. Iniciaremos aquí, ¿están de acuerdo? Y cuando soltemos este bloque y comience el tiempo a transcurrir, ¿qué es lo que va a suceder? Va a describir esto. ¿Están de acuerdo? Esta es la posición X y aquí tenemos el tiempo. Entonces, si nosotros pudiéramos rastrear lo que sucede con el bloquecito, esto dibujaríamos una función
coseno, justamente. ¿Vale? Pero recuerden, esto no confundirlo con onda. Una onda va a ser otra cosa. Aquí, en este caso, en el caso intermedio, ¿qué sucedería? Empieza de Ahí cero. estaría en cero. Empieza en cero. Entonces, inicia nuestra gráfica, comenzaría en este punto. ¿Ok? Como el objeto, vamos a suponer que tiene una velocidad y se mueve hacia acá. ¿Ok? Tiene una velocidad en la dirección, bueno, con dirección menos x, entonces iría en esta dirección. Así comenzaría su movimiento. Vean que este punto y este punto vuelven a ser los puntos de los puntos A, ¿están de acuerdo? A y menos A. Lo máximo que llega tanto en el eje X positivo como el eje X negativo. Entonces aquí tenemos el eje X, tenemos el eje del tiempo y acá también. Y en el último caso, ¿qué sucedería? ¿Qué gráfica estaríamos dibujando? Empezaría desde menos A. Empezaría en menos A, correcto, o sea, empezaría por acá. Y al avanzar el tiempo, vean qué va a suceder con el resorte, qué va a hacer el resorte sobre el bloque. Lo va a empujar hacia A. Bueno, se va a Hacia, descomprimir. sí, exacto, va a tender a descomprimirse y va a empujar el bloque en la dirección de las X positivas. Entonces aquí esto es una M. Entonces va a hacer esto, ¿no? Perdón, déjenme hacerlo bien así. Y lo máximo que va a alcanzar va a ser A. Y aquí en menos A. ¿Vale? Entonces, lo que estuvimos graficando en los tres casos siempre es la posición como función del tiempo. Y dependiendo de la fase, es el dónde va a arrancar nuestra gráfica, si se dan cuenta. Entonces, para una fase, el bloque podría arrancar a la mitad, entre 0 o x0 y A, o entre menos A y el x0. Y eso va a depender, repito, de la fase, del valor de phi que estemos trabajando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos, con relación al comportamiento que vamos a tener aquí? No, me parece que está ahí, va todo bien. Perfecto. Bueno, entonces sí, el martes pasado también vimos ¿cómo se llama? Bueno, quedamos en discutir acerca de la energía, qué era lo que iba a suceder en estos casos. ¿Ok? Entonces, para hablar de la energía, vamos a utilizar esta función, donde ya estamos introduciendo la phi. ¿Vale? Entonces, como un apartado ahora de lo que vamos a revisar este día, vamos a describir lo siguiente. La energía en el movimiento armónico simple. Muy bien. Entonces, de su curso de mecánica de la partícula, ustedes recordarán que cómo se expresa la energía mecánica total de un sistema. Seguramente lo vieron, la energía mecánica. Es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Exacto. La energía cinética. Ok, bueno, supongo que la llamaron así también, con una K. O no sé qué letra habrán escogido para ello. Y Más U. más U, exacto, la energía potencial. ¿Vale? Ahora, en este caso, en el problema del movimiento armónico simple, ¿qué tipo de energía potencial vamos a estar observando? Por ejemplo, en concreto aquí. Potencial elástica. Correcto, potencial elástica. Entonces aquí podemos con toda confianza ponerle subíndice E de elástico, ¿no? Entonces, para la energía en el movimiento armónico simple, vamos a tener energía cinética y energía potencial, pero de tipo elástica, debido a la presencia del resorte. Y bueno, a ver, vean, ¿qué forma tiene la energía cinética? ¿Recuerdan?
¿Cómo se determina la expresión para la energía cinética de cualquier objeto? Con masa. Un medio por Con la que masa nos deja ahí, velocidad al cuadrado. por la velocidad. Un medio de la masa por la velocidad que tenga al cuadrado. Muy bien. ¿Y la energía potencial elástica en específico? Un medio por K por X al cuadrado. Un medio. Bueno, ¿Sí? La constante del resorte por y cuadrado. Bueno, Sí, un medio de la constante del resorte por la amplitud, ¿no? O la elongación del resorte. O lo que se haya comprimido al cuadrado. Muy bien. Entonces, vamos a intentar escribir la expresión, pero para el movimiento armónico simple, utilizando esto que ya conocemos. No vamos a ver matemática nueva, simplemente esto que ya tenemos lo vamos a explotar, ¿vale? Entonces, a ver, díganme, vamos a verlo con cuidado. A ver, la posición, voy a ponerlo mejor así, a ver, primero. Entonces, a ver. Tenemos, ¿qué cosas sabemos? La posición, ¿qué forma va a tener, muchachos? Entonces, de acuerdo a lo que vimos hace unos instantes, la vamos a describir como A, ¿ok? La máxima amplitud, ¿ok? Por una función trigonométrica, coseno por omega 0, la llamada frecuencia angular, por el tiempo más más, la fase. más la fase, Oh, exacto. ¿Ok? ¿Sí, sí estamos de acuerdo? Es lo que mencionamos aquí arribita, que vamos a trabajar. sí, Porque escrito de esta manera, pues ven que cubrimos varios casos. Bueno, ¿qué más tenemos como información? A ver, ¿qué sucede con la velocidad? pues es la derivada de la posición, ¿no? Y también le Correcto. sacamos la... Ajá, entonces, ¿cómo quedará? Sería A por Ah, omega 0. pues sería menos A, ¿no? O A Exacto, por el seno de omega 0t más la fase. correcto, ¿sí? Seno de omega 0t más la fase. Eso es correcto, o sea, derivamos la función de arriba y obtenemos la velocidad. Listo. Si queremos calcular la energía mecánica, entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer? sustituir. Sustituir, sí, exactamente. Vamos a sustituir, por ejemplo, a ver, entonces, ahora lo siguiente. Luego, por partes, porque me interesa comentarles algo más. A ver, ¿qué forma va a tener la energía cinética entonces? Un medio de la masa, Diciendo la velocidad al ajá, por la velocidad al cuadrado. Y sustituyendo lo que ya tenemos como expresión para la velocidad, de la masa por menos A omega 0 seno de omega 0 tema. ¿Sí? Bueno, pues sería poner la expresión de velocidad al cuadrado. pero al cuadrado. Es decir, que si ya elevamos al cuadrado la expresión, a ver si están de acuerdo con esto. Va a quedar algo así. Queda positivo, sí. No cuadrado. Más phi y esto al cuadrado. Sí, sí. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, que eso quedaría? Pues queda positivo, omega 0 al cuadrado. Sí, 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 sí. Ok. Igual y ustedes, si notan algún error, pues avísenme porque también esto de levantarse temprano, a todos nos pega. Bueno, y la energía potencial elástica, que sabemos que es un medio de la constante resorte por x al cuadrado. ¿Cómo quedará? Un medio
de la constante de resorte por eso que tenemos arribita elevado al cuadrado. Es decir, a cuadrada coseno cuadrado de omega 0 por t más phi. ¿Vale? ¿Estamos todos de acuerdo que eso es lo que estaremos obteniendo? Sí. ¿Vale? ¿Qué pueden notar entonces? ¿Qué está sucediendo con la energía cinética y con la energía potencial? ¿Cómo son en el tiempo? Al cuadrado. Desfasadas. O que pueden ser desfasadas, pero en general dependen o no del tiempo. No. ¿Qué estamos obteniendo aquí de las energías? ¿Qué podemos observar? ¿Cómo son en el tiempo? ¿Son constantes o están cambiando? Cambian. Cambian, correcto. La energía cinética depende del tiempo y la energía potencial elástica también depende del tiempo. Entonces, vean, aquí voy a hacer es decir, ¿qué vamos a obtener si dibujamos estos en el tiempo? A ver, voy a dibujar aquí el eje, el tiempo, ¿ok? Y a ver, voy a escoger con amarillo para la energía cinética. A ver, para la energía cinética, ¿qué estamos encontrando? Por ejemplo, si phi lo fijamos en 0, simplemente para no meternos en muchos problemas, vamos a fijar phi igual a 0. Para fines de gráfica nada más. ¿Dónde iniciar nuestra energía cinética? ¿Cuál sería el valor que tomaría en t igual a 0? 0. 0. 0, ¿no? Esto sería 0. Como phi también es 0, seno de 0, 0. Entonces, la energía cinética, cuando phi vale 0, sería 0. Empezaría aquí. ¿Y qué va a suceder eventualmente en el tiempo? ¿Qué gráfica estaríamos describiendo? Comenzaría a crecer y llegaría a un punto máximo. Después comenzaría a descender y hacia abajo. Ya no puede pasar debajo del 0. ¿Ok? Y tendría este movimiento. ¿Están de acuerdo? Esta es una función. Este es el seno positivo. Perdón, el seno al cuadrado. Entonces, esto que estamos dibujando aquí en amarillo es la gráfica de la energía cinética. ¿Qué sucede con la energía potencial elástica? En t igual a 0 sería igual a... ¿También valdría 0? No, valdría un medio No. de K al Eso cuadrado. por a cuadrado. Exactamente, correcto. Tendría ese valor. Entonces, si nosotros vamos en nuestra gráfica, iniciaría aquí y eventualmente iría a 0. ¿Ok? Después subiría, bajaría, sería 0 y subiría. Ya esto, ¿cómo se...? Y a ver, entonces aquí, esto sería la gráfica de la U, elástica. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿qué estábamos observando, muchachos? Que la energía del sistema, que sabemos que es la suma de estas dos, ¿ok? Se está alternando, ¿no? A veces es elástica y nada de energía cinética. A veces tiene un poquito de ambas, ¿de acuerdo? Y a veces se intercambia. Toda la energía se volvió cinética y ya no hay nada de energía potencial elástica. Y así sucesivamente en el tiempo. Se van alternando.
Pero su suma que tiene es una cantidad constante, si se dan cuenta. Vean, no pasa de este valor. Esa es la energía mecánica. Energía mecánica total. Y entonces, si recuerdan en unos gráficos que vimos la clase pasada, justamente en la simulación, en la parte de abajo de la pantalla, aparecía esta gráfica. Era la gráfica de la energía mecánica. Entonces, la energía cinética y potencial se van alternando. A veces, repito, toda la energía disponible es potencial, como está aquí, o a veces toda la energía es cinética. O en otro momento, a otro tiempo, un t diferente, son iguales, coinciden en su valor. 50% es cinética y 50% es energía potencial elástica. Y es lo que estamos pudiendo observar en la gráfica. Entonces, recuerdan que comenzamos diciendo que este modelito lo íbamos a asumir libre de fricción. En ningún momento metimos la fricción, ¿están de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir en un sistema que no tiene fuerzas disipativas? Que todas las fuerzas que actúan en él son conservativas. ¿Qué principio físico se cumple? Y que seguramente les sirvió a ustedes para resolver muchos problemas cuando no había fricción. Y donde tomaban en cuenta las energías. ¿Sí recuerdan ese principio físico que se cumple cuando todas las energías son conservativas y no hay fuerzas externas, como fricción o pérdida por calor, por ejemplo? Que la energía inicial es igual a la energía final. Ajá, exacto. ¿Y ese principio cómo se le conoce? Conservativo. Co- Conservación de la energía. Exacto, Ajá. conservación de la energía. ¿Vale? Entonces, aquí la energía se está conservando. Vean, en el tiempo, la energía cinética y la potencial solitas, o sea, cada una por su cuenta está cambiando. Dependen del tiempo. Pero la energía mecánica total en el sistema, vean, es la misma en este tiempo, T1, vean, la suma, o sea, de estas dos, o sea, este puntito, que la que tenemos acá en un tiempo posterior. Y si nos vamos más hacia adelante, T3, ¿ok? La energía es la misma que con la que inició el sistema. Ahí está la conservación de la energía mecánica. Individualmente, estas dos, la amarilla, la curva amarilla y la curva verde, están cambiando en el tiempo. Eso es correcto. Pero su suma, vean, es un valor constante para cualquier t. Bueno, vamos a mostrar entonces eso. Vamos a mostrar que la energía mecánica entonces no depende del tiempo, a pesar de que estos dos elementos sí lo hacen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sumar estos dos términos. ¿Están de acuerdo? Vamos a sumarlos. Y a ver a qué nos lleva. ¿Qué podemos concluir? Entonces, sumando en estas anteriores, a ver, ¿qué vamos a obtener? Entonces, aquí sí se alcanza a ver. Vamos a sumar K con la energía potencial elástica, U sub E. ¿Vale? Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Están de acuerdo que podemos factorizar desde un principio el 1 medio de A cuadrada, ¿no? Y a ver, ¿qué quedará
de este lado. M omega 0 cuadrada por la función trigonométrica seno elevada al cuadrado, ¿no? Por omega t más phi. Y del otro lado, al factorizar este mismo factor de la potencial elástica, nos queda simplemente de este lado la K por la función coseno elevada al cuadrado. En lo que yo termino de escribir esta parte, quisiera que vean si es posible o cómo podremos simplificar lo que estamos escribiendo aquí en corchetes. Pues en donde dice seno m y bueno, la masa y la frecuencia al cuadrado se pueden sustituir acá, ¿no? Esto, ¿esto quién resulta ser? La constante del resorte. Correcto. Exactamente. Entonces, de la misma definición que dimos para la frecuencia angular, en su momento podemos ver que este término que está aquí es simplemente K. Entonces ya lo podemos sumar con este otro. ¿Qué identidad trigonométrica ocuparemos aquí entonces? Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿no? Correcto. ¿Sí? Y entonces, ¿a qué llegamos? A que la energía no depende del tiempo. ¿Y qué valor toma? Medio de A cuadrado por K. La constante K. Exacto, un medio de la constante de resorte por la amplitud al cuadrado. Y como vemos, no depende del tiempo. Y es justamente lo que nos está diciendo la gráfica acá arriba. Entonces, eso que estamos obteniendo aquí es justamente la energía mecánica del sistema, ¿ok? Que no depende del tiempo. Lo voy a hacer aquí explícito. No es una función del tiempo. Entonces, aquí tenemos la conservación de la energía. ¿Ok? ¿Preguntas, comentarios con esta parte, muchachos? De lo que se está aquí revisando. No, todo correcto hasta ahora. Ok, bueno, entonces aquí está todo lo que está involucrándose en la energía. Entonces, algo que debe quedar, repito, muy claro es que la energía cinética y potencial de manera individual, cada una cambia en el tiempo, pero su suma, esa sí se mantiene constante. ¿Ok? Y este valor, un medio de K por la amplitud al cuadrado, se va a mantener siempre, es constante. No importa en qué tiempo ustedes evalúen estas energías, al sumarlas, siempre tiene que darles el mismo resultado. Bueno, entonces, si no hay dudas o comentarios con esta parte, pues me gustaría que pasáramos a ver algunos ejercicios de cómo aplicar todo esto que ya tenemos en la resolución de ejercicios. Pues básicamente lo que ya sigue para continuar con el movimiento armónico simple son ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya casi la teoría como tal la hemos agotado, ya tenemos todas las herramientas para comenzar a hacer descripciones. Entonces, permítanme, voy a ir por el primer ejercicio que vamos a resolver. Ok, aquí está. Aquí aparece. A ver, déjenme ir hacia adelante. ¿Vale? Entonces, ese va a ser nuestro primer ejercicio. Se nos comenta que un objeto que está sujeto al movimiento armónico simple le toma 0.25 segundos viajar desde un punto en el que la velocidad es 0 al siguiente punto, en el que también la velocidad es 0.
nos está dando como información que la distancia entre dichos puntos es de 36 centímetros. Con esta información, nosotros debemos ser capaces de determinar el periodo del movimiento, la frecuencia, así como la amplitud del movimiento. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo comenzaríamos a analizar este problema? Nos está hablando sobre los puntos. Sí, adelante. Haciendo un dibujo. Ver las condiciones iniciales. Ok, bueno, aquí las condiciones iniciales, pues como tal, no nos las están dando, o sea, porque no nos están diciendo cuál es su posición en t igual a 0, ni su velocidad en t igual a 0. Solo nos dicen que entre dos puntos en los que la velocidad es 0, transcurren 25 segundos. Entonces, pues, estrictamente hablando, no nos dicen las condiciones iniciales. Pero bueno, alguien mencionaba de hacer un dibujito, pero un dibujito ¿de qué sería? ¿Qué convendría dibujar aquí? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿La frecuencia la podríamos sacar como el inverso del tiempo? del periodo. Del periodo. Del Ok. periodo. Entonces, tal vez primero deberíamos determinar A, o sea, forzosamente, para poder determinar la frecuencia. Están relacionados. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. Vamos a intentar dibujar esto, las gráficas de la posición y de la velocidad. ¿Ok? Como no nos está diciendo exactamente, o sea, aquí hay que identificar que no nos está diciendo las condiciones iniciales. O sea, no sabemos exactamente en t igual a 0 dónde arrancó, si en 0 o en una posición distinta. ¿Vale? Entonces, de aquí, pues no podemos asumir algo concretamente. Lo que sí sabemos es que cómo va a ser su movimiento. O sea, de aquí, lo que quiero decir es, de aquí a acá, como tal, no tenemos información. Pero sabemos que va a tener este comportamiento de la posición, ¿están de acuerdo? Y de aquí, pues simplemente queda como una parte que no, nos podemos imaginar, pero no tenemos la certeza. Pero sin importar dónde haya arrancado, sí sabemos que va a tener este comportamiento. Muy bien. Entonces, similar la velocidad, tampoco sabemos cómo fue al inicio. No tenemos esta información. Pero sí sabemos cómo se va a comportar en el tiempo, ¿no? Ya, o sea, ya conocemos su función explícita. Bueno, de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, imaginemos que este punto que estoy dibujando aquí, vean, correspondería a menos A. ¿Están de acuerdo? Toda esta línea de punteada hacia abajo es menos A. Y la que voy a puntear hacia arriba es A. ¿Vale? Entonces, en esta misma, cuando el objeto, el bloque en este caso, esté ubicado en esta posición, ¿qué podemos decir sobre su velocidad en ese mismo instante de tiempo? ¿Cero? Es 0, correcto. Va a ser 0. ¿Ok? Entonces, lo que podemos decir es que justo aquí donde estoy dibujando la línea en verde, la velocidad tiene que ser 0. A ver, no sé si eso sí queda claro. Sí queda, para todos es claro por qué esto que estamos diciendo sí es cierto. Sí. Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, vale. ¿Dónde va a volver a ser 0? La velocidad. Este punto
coincide aquí. Perdón, se me fue. Este coincide con aquí. ¿Dónde la velocidad va a volver a ser cero? Cuando la posición es máxima. Ajá, ok. Es decir, cuando estemos ubicados en esta posición, ¿no? En ese tiempo. Hasta arriba. Exacto, aquí arriba. Aquí nuevamente. En la posición de máxima amplitud positiva, la velocidad vuelve a ser cero. Entonces, si dibujamos acá más o menos, quedaría algo así. En este otro tiempo, nuestra velocidad vuelve a ser cero. Entonces, ahí está correspondencia en los tiempos. ¿Cómo vamos? ¿Sí vamos entendiendo esta parte? Sí. Ok. Vale. Entonces, ¿cuánto tiempo está transcurriendo entre estas dos situaciones? ¿Sí conocemos ese dato? ¿Cuál es la diferencia de tiempos que existe entre aquí? Entre estas dos situaciones, donde la velocidad vuelve a ser cero, de un punto a otro. Punto 25 segundos. Correcto, exactamente. Vean, hay 25 segundos entre los dos puntos en los cuales la velocidad es cero. Aquí es cero la velocidad. Y el siguiente punto en el cual vuelve a ser cero es aquí. Si lo vemos en la gráfica de la velocidad, serían estos dos puntitos. Entonces, lo que estamos teniendo aquí es que este intervalo de tiempo tiene un valor de 0.25 segundos. Entonces, este intervalo de tiempo vale 0.25 segundos. Muy bien. Y con esta información, ¿cómo podremos determinar, por ejemplo, lo que nos pide al inicio, el periodo? Sacando la frecuencia. Es que no tenemos la frecuencia. La frecuencia depende del periodo. Mm, A ver, si quieren, podemos seguir analizando más las figuras para ver, desmenuzar más la información. Bueno, hasta aquí todo claro, ¿no? Con esto que acabamos de describir. A ver, ¿cuánto tiempo después la velocidad vuelve a ser cero? Vean, aquí la velocidad es cero. punto 25. 0.25. Es decir, el bloque donde se tiene que encontrar la siguiente ocasión en la que la velocidad vuelve a ser cero. En menos A. En menos A, correcto. Entonces ahora volvemos a estar aquí, en esta línea punteada en amarillo, y la velocidad justo en este tiempo vuelve a ser cero. Es decir, que si nos trasladamos en nuestra figura de al lado, por acá, podemos dibujar otra línea donde sabemos que la velocidad vuelve a ser cero. Entonces, si me lo permiten, aquí sería este intervalo, acá este punto, perdón, a ver. Así. El periodo podemos decir que es 0.5 segundos. Muy bien. Eso es correcto. ¿Cuál es sería el argumento entonces? Es correcta la respuesta. Pero si quisiéramos explicarlo, ¿por qué? La definición de periodo, porque Ajá. dice que el periodo es el tiempo que le toma al bloque completar un ciclo. Entonces, pues en punto 5 vuelve al mismo punto, digámoslo así. Sí, ok. Un ciclo, aquí en esta figurita, el ciclo sería este. Este que yo voy a intentar resaltar en blanco. Entonces podemos decir que tarda 0.25 en completar medio ciclo. Tarda. Digámoslo. Otra vez, perdón. Tarda 0.25 segundos en completar medio ciclo. Correcto.
exactamente. O sea, de lo que nos está hablando el problema, así medio palabras ahí, medio rebuscadas, es medio periodo de este objeto es 25.25 segundos. Es la mitad de su periodo. Exactamente. ¿Ok? ¿Sí queda claro, muchachos, esa parte? Entonces, ¿cómo hay que utilizar ahí la información? Esto que estoy aquí remarcado es el periodo, un ciclo completo. Parte de esta posición, bueno, para nosotros, lo ubicamos en esta posición y vuelve a ella en 25 segundos. 2 veces este tiempo. Entonces, ahora sí, podemos concluir aquí. El periodo de movimiento es igual a 0.5 segundos. ¿Vale? A ver, quisiera ver si todos siguieron la idea o hay alguien que por ahí se quedó medio confundido de cómo se llegó a esta conclusión. Profe, yo no entendí lo del principio, de por qué está un espacio en la primera gráfica. Ajá, aquí, Antes. este. Ese espacio, ¿por qué fue? Porque bueno, recordemos que esta situación, en concreto el en t igual a 0, nos está dando la información de las condiciones iniciales, ¿estás de acuerdo? De Sí, la sí. posición y la velocidad. Bueno, el problema tal cual no nos está diciendo eso, o sea, no nos está dando información sobre las condiciones iniciales. Entonces, por eso dejé este espacio, es como para indicarles a ustedes o darles la idea de que de aquí no sabemos nada. Ok. Como tal, no tenemos las condiciones iniciales, pero lo que sí sabemos es que al tratarse de un movimiento armónico simple, en el tiempo va a seguir este comportamiento sinusoidal. Ok. Entonces, imagínate que tú estás graficando la posición en función del tiempo, pero en lugar de tomar una fotografía justo cerca del cero, lo tomas en un tiempo arbitrario, un tiempo más adelante. Ok. Y es lo que estamos analizando. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Entonces, aquí si quieren podemos ser más específicos, extendernos un poquito más y podemos decir lo siguiente. Notamos de la figura o de las figuras que el tiempo para el cual la velocidad del bloque es 0 entre dos puntos consecutivos o entre dos posiciones consecutivas corresponde a la mitad del ciclo. A ver, no sé qué opinen, si esto que se pone aquí, sí sería correcto decirlo de esa manera. El tiempo que transcurre entre dos posiciones en las que la velocidad es cero, dos posiciones consecutivas en las que la velocidad es cero, es justamente la mitad de un ciclo. Y si eso ocurre, entonces el periodo es 2 veces ese tiempo. Los 0.25 segundos. Sí, profe. sí me parece. Vale, ok. Entonces, ahora sí, la frecuencia, ¿cuánto va a resultar? Todos, ¿no? Luego, luego, la frecuencia que se calcula como, ahora sí, 1 entre el periodo, ¿cuánto va a resultar? 2 ¿qué? No olvidemos las unidades. 2 Radios. No es cierto, no es cierto. Hertz.
o también lo pueden poner como 2 ciclos sobre segundo. Ok, pero lo correcto sería escribirlo con las unidades de Hertz. Entonces la frecuencia de este movimiento, de este bloquecito, son 2 Hz. Ok, y para terminar, noten, el inciso C nos pide la amplitud del movimiento. ¿Cómo podemos determinar ahí la amplitud del movimiento? Nótense que nos dice la distancia entre esos dos puntos, en donde la velocidad es 0, esos dos puntos consecutivos, es de 36 centímetros. Es decir, en nuestra figurita, perdón, a ver aquí, ¿dónde estarían esos 36 centímetros? De menos A. Exactamente, o sea, lo que nos está diciendo aquí es que desde menos A a aquí, hay 36 centímetros. Entonces sería la mitad. Correcto, sí, sí, exactamente. O sea, lo que nos está diciendo es, me voy a esa gráfica, vean. O sea, de este punto a este otro, al punto menos A, hay 36 centímetros. La amplitud va a ser la mitad, porque tenemos que pasar por el punto de equilibrio. Entonces, aquí si quisiéramos extenderlo, vean, esta línea nos está marcando la mitad. Entonces, aquí es amplitud positiva y aquí también una amplitud, digamos, en dirección negativa. Entonces, ahora sí, ¿qué más podemos concluir aquí? ¿Cómo podemos seguir nuestra respuesta? Entonces, ¿Cómo la redactaría? Para finalizar, Ok, tenemos que la amplitud es un medio de la distancia total recorrida. ok, vamos a hacer, para finalizar, notemos que la distancia total recorrida entre los dos puntos, ok, en los que la velocidad es 0, puntos consecutivos, en los que la velocidad es 0, es 36 centímetros, ¿no? Por lo tanto, la amplitud del movimiento, y podemos ponerlo así, A igual a 18 centímetros. A ver, ¿cómo ven si así queda bien entendida la idea? Sí, está bien. Sí es claro para todos, entonces, sí, ¿por qué la amplitud resulta ser 18? Sí. Ok. Bien, entonces, pues ya tenemos contestada este primer ejercicio. Vale, entonces, bueno, aquí hay que tener cuidado. Si como tal un problema nos dice lo que sucede en t igual a 0, eso sí lo podemos tomar como condiciones iniciales, pero si no, entonces no podemos asumir nada al respecto. Lo mejor es no asumir nada. Ok. Ok, bueno, entonces si están de acuerdo, pasemos si no hay dudas o comentarios con relación a este primer ejercicio, pasemos al siguiente. Entonces voy a ir por
por la siguiente imagen. Ok, aquí está. Vale, entonces, bueno, vamos a ver este ejercicio. A ver, veamos, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice que un bloque, bueno, un cuerpo de 18 kilogramos también se somete, ¿ok? O describe un movimiento armónico simple, ¿ok? De amplitud 8.5 centímetros y un periodo de 0.20 segundos. Lo que nos pregunta es, ¿cuál es la magnitud? La magnitud de la máxima fuerza que actúa sobre este bloque bajo estas condiciones. Y también, si las oscilaciones podemos pensar las que son derivadas o efectuadas por un resorte, ¿cuál es el valor de la constante del resorte? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos responder esta pregunta? A ver, ¿cómo, con la información que nos está dando, cómo podríamos determinar la magnitud de la fuerza que actúa sobre ese bloque con esta información que tenemos? Con ley de Hooke. Ok, ley de Hooke. Podría ser, pero, a ver, nótese que, imaginemos que no es el inciso B, ¿vale? Entonces, noten que el inciso B ya nos dice que asumamos que es un resorte, pero el inciso A no nos dice que sea un resorte. Entonces, lo de la ley de Hooke sí sería correcto meterlo o mencionarlo, pero ya cuando trabajemos el inciso B. A ver, entonces, para intentar responder la primera pregunta, vamos a lo más básico. A ver, ¿qué nos está preguntando? La magnitud de una fuerza, ¿no? Entonces, ok, una fuerza. Nos está preguntando sobre la magnitud de una fuerza. Bueno, de lo que recordamos de las leyes de Newton, como que aquí lo podemos ligar esta fuerza, la magnitud de una fuerza. Una fuerza que Pues nos va a tenemos la producir. masa por la aceleración. Correcto. Ajá, o sea, segunda ley de Newton, correcto. Sí. Entonces, una fuerza va a producir una aceleración y también va a tener que involucrarse la masa del objeto para ver qué tan grande o pequeña es dicha aceleración, ¿no? Entonces, esta es la fórmula de la segunda ley de Newton despejada. Bueno, entonces tenemos ya la masa, nos preguntan la fuerza, pero no conocemos la aceleración, ¿de acuerdo? No sabemos de aquí, o sea, con esta información no sabemos la aceleración. Pero ya tenemos la forma que va a tener el desplazamiento y tenemos la amplitud. Ok, entonces tenemos esto. Por otro lado, sabemos qué forma va a tener la posición. Muy bien. A coseno. Ajá, a coseno de omega 0 por t más phi, ¿no? Sí. Muy bien. Y conociendo esto, ¿cómo podemos determinar la aceleración? O sea, ¿qué forma va a tener la aceleración? Derivamos 2 veces. Derivó 2 veces. Ok. Y si hacemos esa derivación 2 veces, ¿qué forma va a tener la aceleración? Queda A omega 0. A, Es negativo, bueno. ajá, m negativo. Omega 0. Seno de Omega 0 cuadrada. Omega 0 cuadrada, muy bien. Por el coseno. De omega 0 t más phi. Omega 0 t más phi. Muy bien. De acuerdo. Pero a ver, noten lo siguiente. Voy a subrayar unos términos y ustedes me digan, a ver si me pueden decir quién es. A ver, esta y esta, ¿quién es? A es 8.5. No, a ver, esto, pónganlo Ah. juntos. A omega cuadrada sería la magnitud. La posición, ¿no? Esos juntos son la posición otra vez. Bueno, Exacto. x de t. Exacto. Entonces, a ver, déjenme
Voy a ordenar esto, ¿no? Simplemente. A ver, voy a quitar este para ponerlo junto. Tal vez así sea más fácil identificarlo. Entonces, primero va el omega 0 y A. Ahora sí. Es fácil ver que este término que estoy subrayando es justamente este, ¿no? Esto que está acá. Ujú. Es decir, que la aceleración es menos omega 0 cuadrada por la función posición. Y esa es otra característica del movimiento armónico simple, muchachos. La aceleración así se relaciona con la posición. Entonces, la función aceleración es simplemente la función posición, pero multiplicada por esta constante, menos omega 0 cuadrada. ¿Ok? Entonces vean que aquí nosotros ya podemos empezar como que a ligar información. ¿Por qué? Porque vean lo que va a suceder a continuación. Entonces podemos regresar a nuestra segunda ley de Newton. Voy a continuar aquí abajo. Que digamos, esto que teníamos eran como unas ideas previas. Entonces déjenme... Ok, entonces bueno, recordando esto. Ahora sí. La fuerza que nos están preguntando, la magnitud de la fuerza máxima, vamos a poner la máxima, va a ser la masa, ¿ok? Por la magnitud de la aceleración, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, esto es equivalente a escribir lo siguiente. Vean, voy a hacer esto. Omega 0 cuadrada por la magnitud de esta cosa. Bueno, voy a ponerlo mejor así. Voy a ponerlo así. La magnitud de esta función. A ver si están de acuerdo con la notación o si es clara. Creo que faltó el signo menos, profe. A ver. Voy a ver, ¿de dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Aquí. A ver. Listo. A ver. Lo está preguntando la magnitud. Y entonces este menos nos indica la dirección. ¿Están de acuerdo? Ah, perfecto, sí. Entonces ya podemos quitarnos ese signo menos molesto. Porque vamos a trabajar la magnitud. ¿Vale? Entonces, la magnitud está aquí. Lo que estamos escribiendo es la magnitud nada más. Bueno. Ahora, ¿cuál va a ser la magnitud de esta función ADT? O sea, vean, este comportamiento, esta función trigonométrica, lo que nos está recordando siempre es este comportamiento. Ese comportamiento de ida y vuelta. ¿De acuerdo? Pero si nosotros omitimos esa parte o nos centramos en la magnitud de este movimiento siempre va a ser A. No sé si esto les está quedando claro. O sea, la función trigonométrica del coseno, esto que está aquí, nos sirve para indicar que el movimiento va a ser periódico, es decir, que el movimiento va a ir de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Pero ¿cuál es la amplitud o la magnitud de este movimiento en sí? Es A, porque estamos ubicando en dicha posición al bloque.
Entonces, aquí lo que nosotros podríamos escribir es simplemente, o lo podemos igualar a m, m por omega 0 cuadrada por la amplitud A. O sea que la magnitud de la fuerza sería K por A. ¿Cómo? La magnitud de la fuerza sería K por A. Porque tenemos a la masa por omega 0 al cuadrado. Y eso es Ajá, K, ¿no? correcto. Entonces solamente tenemos K por A. Ajá. ¿Y eso quién es? O sea, escrito de otra forma, pero a final de cuentas, ¿a quién se parece? A ver, creo que lo puse aquí como recordatorio. Sí, aquí está. ¿A quién se parece? Al menos en esa forma. Al menos en magnitud. A la ley de Hooke, ¿no? Sí, sí. O sea, justamente la K, donde aquí está X, pues la X que está aquí metida es la máxima amplitud de 8.5 centímetros. O sea que incluso si nosotros omitiéramos un poquito, nos fuéramos por otro camino y no asumiéramos que se trata de un resorte tal cual, llegamos a una expresión que se asemeja a la ley de Hooke. Pero en efecto, esto se parece a la forma de K, esto que está aquí adelante es K, por X, o sea, una distancia. Pero no tenemos la información de omega 0, ¿no? Pero la podemos sacar, ¿no? Claro, exactamente. Entonces también Es aquí, el inverso del periodo. entonces, a ver, por otro lado, ¿qué sabemos? Déjenme, ¿qué información está dando? Está dándonos el periodo. Muy bien. Entonces vamos a ir como que, a ver, la omega 0 es la frecuencia angular. Entonces, ¿están de acuerdo que la frecuencia angular se va a relacionar con la frecuencia que se mide en hertz de esta manera? Sí. Vale. Y esta a su vez, la frecuencia, ¿cómo se relaciona con el periodo? La frecuencia es el Uno sobre inverso P, de. ¿no? Exacto, es el inverso del periodo. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Entonces, concretamente, omega 0 es 2pi veces, bueno, 2pi sobre el periodo. Entonces ahora sí tenemos toda la información que necesitamos. Entonces la magnitud de la fuerza máxima que nos está pidiendo el problema va a ser igual a la masa del bloque multiplicado por, aquí me faltará, por 2pi sobre el periodo, al cuadrado, todo este término, por la amplitud del movimiento. A ver, chequen si es correcto esto que acabo de escribir. No voy a ser que me haya equivocado. Correcto, profe. Ok. Vale, y entonces, ¿cuánto? Bueno, ya sería cuestión de meter los datos, ¿no? Los numeritos. A ver si les pongo el enunciado para que lo tengan ahí. Ok, y entonces, ¿cuánto estaría resultando?
Tengo que poner mi calculadora en radianes. En radianes, no. A ver, voy acá. Entonces son 56.07. 56.07. Sí, ¿Qué unidades? newtons. Newtons. Ok. Sí, entonces aquí lo que hay que meter es no manejar aquí los radianes, no. Aquí sería 2pi, o sea, el pi como número de 3 y todo lo que sea, ¿no? Los decimales que maneje su calculadora. Los radianes solamente tienen sentido cuando estamos hablando dentro de una función trigonométrica. Ahí sí es válido. Okay. ¿Todos llegan a ese resultado? Es de aproximadamente 56 newtons. Bueno, entonces nada más es cuestión de meter los datos, ser cuidadosos con las unidades. Me parece que sí cuadran, kilogramo, metro y sobre segundo cuadrado da newton. Ujú. Bueno, ahí me das 100.66. Aquí. Uy, entonces, a ver, hay que checar. Los datos aquí están dados. Ay, perdón. La masa es de 0.12 kilogramos. 2pi, bueno, serían 6.20 y tantos. ¿Ok? Entre el periodo, que son 0.20 segundos, y todo esto está elevado al cuadrado, por... Sí, me faltó el cuadrado a mí. ok, bueno, ahí está. Y recuerden, los 8.5 centímetros habrá que convertirlos a metros para obtener correctamente los newtons. Es 10.066, me parece. A ver, vamos a quitar este. Entonces, a ver, ¿quién da más? ¿10 punto qué? 0.66. Ah, 10. Sí, también me da eso. Ok, entonces, perfecto. Bueno, esto en principio podría ser la respuesta, sí, a menos de que alguien más dé más. Ok, entonces, cercanos a los 10.0 newtons. Ok, muchachos. Ya para terminar, cómo calculamos la última parte. Si las oscilaciones son producidas por un resorte, ahora sí podemos meter la idea de la ley de Hooke. ¿Cuál sería la constante de ese resorte? ¿Cómo podríamos determinar la constante de ese resorte? Con el omega 0. Con el omega 0, claro, ya está más directo, ¿no? Sí. Sí, Entonces sería la masa. Entonces sería omega 0 igual a 2pi sobre t. Okay. Esta relación, porque y esto sabemos que el omega 0 es k sobre m. Sí. Entonces, bueno, de aquí ya ustedes pueden obtener el k. O una manera más directa es, como bien mencionaban hace rato, esto lo podemos ver como una K. Vean. Solo un despeje, ¿no, profe? Entonces, de esto que ya obtuvieron, pues simplemente ahora divídanlo por el valor de la A. Y lo que obtengan de esa división ya es el valor de la K.
Es también una manera alternativa de poder hacerlo. Porque si se dan cuenta, este cálculo que está aquí esperándolos es justamente este. Si lo ven con cuidado, es justamente este que está aquí, esto que sería acá, aquí abajito en azul. Entonces este valor nada más divídanlo por los 85 centímetros, 8.5 centímetros, y lo que obtengan ya es el valor de la constante de resorte. Ok, ¿alguien ya tiene ese numerito? A mí me dio 118.42. 118.42. Convertiste los centímetros a metros, ¿verdad? Sí. Ok, entonces las unidades aquí serían Newton sobre metro. Ajá. Muy bien. Ok, muchachos, pues entonces estos serían los dos ejercicios que veríamos este día. El lunes continuaremos con otros ejercicios. Y este fin de semana yo creo que les hago llegar una lista de ejercicios que pudiéramos, que bueno, ustedes pueden ir trabajando por su cuenta y en algún momento los retomamos para resolver dudas como preparación para el examen. ¿Vale? Entonces la siguiente clase creo que la podemos diseñar como para resolver problemas, algunos ejercicios que nos parezcan interesantes. Entonces, Sí. ¿alguna pregunta, comentario adicional que tuvieran con este ejercicio o el anterior, o en general del tema que hemos visto hasta ahora? Todo bien, profe. Ok. Bueno, muchachos, pues entonces yo estaría terminando aquí la sesión y nos estaríamos viendo y reuniendo el lunes a mediodía. Ok. Sí, profe, está bien. Perfecto. Bueno, entonces voy a dejar de compartir la pantalla y si alguien no ha hecho su registro de la asistencia, bueno, pues hágalo, está el link allí en el chat de la sesión. Muy bien, muchachos, bueno, pues hasta luego, buen fin de semana. Igualmente, profe, Hasta gracias. luego, Muchas profesor. gracias, profe, Hasta igualmente. luego, profe. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.